A comienzos de los 80, Queen ya era una banda con algo, reconocimiento global, pero sin embargo, sus integrantes no se encontraban del todo satisfechos con sus búsquedas artísticas, y por un momento, pensaron que todo estaba perdido, pero una recomendación inesperada cambió por completo el rumbo de la banda. Esta es la increíble historia de cómo una canción cambió para siempre la vida de los integrantes de Queen. Comencemos. Capítulo 1. Un comienzo con incertidumbre. El bajista de Queen, John Deacon, inspirado por el groove de Good Times de Chic, compuso Another One Bites the Dust. Deacon, amigo de Nile Rodgers y Bernard Edwards de Chic, adaptó ese estilo funk a la esencia de Queen, creando una línea de bajo que se convertiría en icónica. En una entrevista publicada en NME, el cofundador de Chic, Bernard Edwards, expresaba: "Esa grabación de Queen surgió porque ese bajista de Queen pasó algún tiempo con nosotros en nuestro estudio, pero ¿está bien? Lo que no está bien es que la prensa empezara a decir que nosotros les habíamos copiado a ellos. ¿Te lo puedes creer? Good Times salió más de un año antes, pero era inconcebible para la gente que músicos negros pudieran ser tan innovadores. Nosotros solo éramos esos tipos estúpidos plagiando esta canción de rock". La canción fue grabada en 1979 en los Musicland Studios de Múnich, con Deacon tocando la mayoría de los instrumentos. Amante del soul, el funk y la música disco, hacía tiempo que quería hacer un tema así. Originalmente solo tenía esa frase de película del oeste, y el famoso riff del bajo. Lo de morder el polvo es una frase de Cowboys, y eso es todo lo que tenía al principio, justo esa línea. Cuando entramos en el estudio, ya tenía algunas letras que no había enseñado a nadie. Me daba mucha vergüenza. Recuerda Deacon en UCR. Todo era sobre Cowboys, había una pequeña historia, y al final de cada verso, repetía otro muerde el polvo. El productor Reinhold Mack y la banda trabajaron en una mezcla que combinaba elementos de funk, rock y disco. Marcó un punto de inflexión en cuanto al estilo musical de la banda, que por primera vez experimentó con ritmos disco, funk. Pero una vez en el estudio, junto a Freddie Mercury, Brian May y Roger Taylor, las cosas cambiaron. Hicimos la pista para acompañar la letra y el sonido era muy potente. "Las cosas de Vaqueros son algo poco serio, más desenfadado y humorístico", dijo Deacon. Y esos versos convirtieron a Another One Bites the Dust en la canción más difícil de entender de Queen. Al parecer, Deacon se inspiró en un documental que vio sobre la matanza de San Valentín de 1929, un tiroteo en Chicago en el que estuvo involucrado el famoso gángster Al Capone. Mercury adoraba la canción, le encantaba. En una entrevista para la revista Mojo, Brian May cuenta: "La verdad es que fue un trabajo fantástico el de Freddie. Dizzy tuvo la idea, pero Dizzy no canta, por supuesto. Lo que sí hizo fue sugerirle a Freddie cómo hacerla, y Fred simplemente llegó y lo hizo. Una y otra vez, hasta el punto de sangrarle la garganta. Ya sabes, estaba muy inspirado y llevó la canción a otro nivel. Freddie amaba la canción y se transformaba al interpretarla. Quiso hacer algo muy especial con esta canción". Curiosamente, el grupo no pensaba publicar el tema como single. Su acentuado sonido disco funk difería estilísticamente de lo que se esperaba en aquel entonces de la música de Queen. Esa repentina apertura de la banda hacia sonidos más bailables generó de inmediato una grieta creativa en el seno del grupo. Brian May y Roger Taylor no estaban nada cómodos siendo artistas disco. "Antes de continuar, me gustaría conocerte. ¿De dónde eres? Déjalo abajo en comentarios, te leeré. Sigamos". Capítulo 2. Un consejo inesperado. Pese al gran conformismo de Mercury, a otros integrantes de la banda, la canción no les terminaba de encajar ni como single ni en otro disco, hasta que llegó un consejo, de la persona menos esperada, que cambió por completo el curso de esta canción. Estamos hablando, nada más ni nada menos que de Michael Jackson. Su intervención fue providencial. El rey del pop tuvo claro desde el primer momento que era un éxito seguro, y Freddie Mercury agradeció mucho su consejo. Los créditos de la canción deberían incluir a Michael Jackson por muchos motivos. Él era fan y amigo nuestro, y siempre me dijo: "Freddie, necesitas una canción que haga bailar a los gatos". John nos enseñó esos riffs durante unos ensayos, e inmediatamente a todos nos llevó a pensar en la música disco, que era muy popular en esa época. La trabajamos una y otra vez hasta que estuvo lista, y se la pusimos a Michael. Él supo enseguida que teníamos un éxito, y movió la cabeza arriba y abajo. "Eso es. Esta es la salsa. Públicala y llegará al top de las listas", dijo. Así que nosotros lo hicimos, y llegó. Según cuenta Phil Sutcliffe en su libro Queen, The Ultimate Illustrated History of the Crown Kings of Rock, 2009, el estadounidense motivó a Freddie Mercury
y compañía para estrenar la canción que se terminaría convirtiendo en un clásico versionado por infinidad de artistas, desde Linda Fratian y Denise LaSalle hasta Echo y The Burger Project. Aparentemente, el cantante pop se había quedado encantado con la canción y le insistió a Mercury para que la sacara sin dudar. Según narra la revista Rolling Stone, Jackson le tenía mucha fe al tema y en conversaciones con su amigo le dijo: «¿Me sueles escuchar y hacer caso, verdad, Freddie?» «Hecho, hermano pequeño», le contestó el líder de Queen. El baterista Roger Taylor recordaba ese momento en una entrevista en 2012 en popjustice.com. Fue después de un concierto del grupo en Los Ángeles, en el backstage. Recuerdo a Michael Jackson diciendo: «Es una canción fantástica, tíos estáis locos si no la publicáis». Y yo pensé, esa canción nunca será un éxito. ¿Cómo pude estar tan equivocado? Freddie Mercury y Michael Jackson habían sido amigos desde que el cantante norteamericano se confesase fan de Freddie Mercury y acudiese a sus conciertos en Los Ángeles al comienzo de la década de los 80. Así fue como se conocieron y comenzaron su amistad. Se admiraban el uno al otro, genios como eran. Los dos artistas incluso llegaron a hablar de trabajar juntos, a pesar de que nunca llegaron a hacerlo. En un principio parece ser que iban a colaborar para uno de los discos de Michael Jackson, pero después parece que se cerró una colaboración para el disco Hot Space, 1982, de Queen. Otras fuentes aseguran, sin embargo, que ambos iban a componer un álbum de duetos. Al final, no se llegó a ningún acuerdo, pues ambos artistas tenían formas muy diferentes de trabajar. Eso sí, quedó constancia. Ambos trabajaron en las demos de 3 temas de 1983. There Must Be More to Life Than This, Victory y State of Shock, que posteriormente se volvería a grabar con los Jackson y Mick Jagger, y que el cantante de los Rolling Stones interpretaría junto a Tina Turner en el mítico Live Aid de 1994. Eran canciones geniales, pero el problema fue el tiempo, porque los dos estábamos muy ocupados en ese momento, contó el propio Mercury en una biografía posterior. Capítulo 3. Un éxito arrollador. Fue el single con el que Queen realmente arrasó en América. Generó una enorme cantidad de seguidores entre el público de la música disco. Muchos estaban convencidos de que era un grupo afroamericano, obviamente aquellos que no habían escuchado antes a Queen. Brian May hablaba del malentendido que se produjo entonces. La mayor parte de los DJs la ponían pensando que éramos un grupo negro y que Freddie era negro. Era la primera vez que Queen sonaba en emisoras de música negra. John Deacon lo contaba. Después de que la canción se eligiera como single, algunas emisoras norteamericanas de música negra empezaron a pinchar, algo que nunca antes habíamos visto. El éxito de Another One Bites the Dust provocó que se quisiese incluir en todo tipo de producciones audiovisuales. Durante la producción de Rocky III, 1982, los responsables de la cinta pidieron a Queen permiso para utilizar el tema para la película. Sin embargo, la banda y los productores no lograron llegar a un acuerdo por los derechos del tema, por lo que tuvieron que recurrir a otra opción. Casualmente, había por aquella época otra banda de rock que tenía una creciente popularidad, Survivor, que sí llegó a un acuerdo para componer un tema para la película. El tema en cuestión sería Eye of the Tiger. Una de las canciones más famosas de la historia del cine actual. Pero, ¿cómo habría quedado la mítica escena con la canción de Queen? Alguien se ha tomado las molestias de hacerlo realidad. La canción alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de EEUU, manteniéndose en esa posición durante 3 semanas y permaneciendo en la lista durante 31 semanas, más que cualquier otra canción ese año. En el Reino Unido, alcanzó el número 7, y en países como España y Canadá llegó al número 1. Con más de 7 millones de copias vendidas, se convirtió en el sencillo más vendido de Queen. Su impacto fue tan significativo que permaneció en el Billboard Hot 100 por un total de 31 semanas, lo que fue más tiempo que cualquier otra canción en ese año, reflejando su popularidad y el cariño del público por su distintivo ritmo y letra. Another One Bites the Dust no solo dominó las listas de éxitos en Estados Unidos, sino que también se convirtió en un fenómeno cultural, siendo adoptada por diversas subculturas y encontrando un lugar en la historia de la música por su influencia en el crossover hacia el funk y el dance, algo que en ese momento era inusual para una banda de rock como Queen. La aceptación de Another One Bites the Dust en las estaciones de radio de música negra y su posición en el Hot Soul Singles Chart en el número 2 subrayan su versatilidad y alcance más allá de los límites del rock. Este éxito marcó un punto de inflexión para Queen, ampliando su audiencia y solidificando su estatus como una banda capaz de experimentar con diferentes géneros musicales sin perder su identidad. Another One Bites the Dust es recordada no solo por su éxito comercial,
sino también por su legado en la música popular, siendo una de las contribuciones más significativas de Queen al panorama musical mundial. Antes de continuar, cuéntame, ¿qué te parece este dato? Déjalo en los comentarios, te leeré. Sigamos. Capítulo 4. Diferentes interpretaciones. La letra de la canción, aparentemente sencilla, ha sido objeto de diversas interpretaciones. Algunos la ven como una metáfora de la resiliencia y la lucha personal, mientras que otros la relacionan con temas más oscuros, como la violencia o la pérdida. Pero lo fascinante de Another One Bites the Dust es cómo, a lo largo de las décadas, ha generado un sinfín de lecturas, rumores y teorías que van desde lo social hasta lo conspiranoico. La canción ha trascendido el plano musical para convertirse en un fenómeno cultural sujeto a análisis, controversias y hasta censura. John Deacon escribió la canción sin hacer declaraciones claras sobre su significado. Esto abrió la puerta a que los oyentes llenaran los espacios vacíos con sus propias interpretaciones. La frase "Another one bites the dust", otro muerde el polvo, ya existía en el idioma inglés como una expresión coloquial para referirse a la muerte o la derrota. Su ambigüedad es parte de su genialidad. Puede significar perder una batalla, caer en la vida, morir o simplemente fracasar. Todo depende del contexto en el que se escuche. En su superficie, la letra describe a un hombre que enfrenta una caída, una pérdida, un golpe del destino. Hay imágenes de violencia implícita. Out of the doorway the bullets rip, to the sound of the beat. Por la puerta salen las balas, al ritmo del beat. Esta línea, en particular, ha sido analizada como una referencia directa a la violencia callejera o a conflictos personales intensos. Otros han interpretado esas balas como simbólicas, palabras hirientes, traiciones, fracasos, la interpretación social, una historia de lucha y resistencia en comunidades marginalizadas, especialmente en Estados Unidos. Another One Bites the Dust fue rápidamente adoptada como un himno de lucha. La cadencia funk de la canción, su groove envolvente y el tono desafiante de la voz de Freddie Mercury la convirtieron en un símbolo de poder ante la adversidad. Algunos la interpretaron como una canción sobre la resistencia frente a la represión policial o la violencia sistémica, especialmente por sus referencias a balas y caídas. No es coincidencia que la canción haya sido masivamente popular en comunidades afroamericanas. De hecho, hubo quienes se sorprendieron al saber que Queen era una banda británica de rock blanco. El ritmo tenía tanto en común con el funk y el soul que se asumía que se trataba de una agrupación negra. Fue un caso singular de apropiación inversa. Una banda blanca británica componiendo una canción tan conectada con el espíritu y estilo de la música negra que pasó desapercibida su origen. En los años 80, en plena era del pánico satánico, comenzaron a circular rumores sobre supuestos mensajes ocultos en canciones de rock, y Queen no fue la excepción. Uno de los mitos más persistentes fue que Another One Bites the Dust contenía un mensaje subliminal que promovía el uso de marihuana. Según algunos grupos religiosos conservadores y asociaciones de padres, si se reproducía la canción al revés, una técnica conocida como backmasking, se podía oír claramente la frase "It's fun to smoke marijuana", es divertido fumar marihuana. Esta afirmación fue ampliamente difundida por grupos como el Parents Music Resource Center, PMRC, que presionaban por etiquetar la música con contenidos nocivos para los jóvenes. La banda, por supuesto, negó rotundamente cualquier intención de incluir un mensaje subliminal. No había ninguna evidencia de que esa frase hubiera sido grabada a propósito, ni que tuviera coherencia alguna dentro del contexto de la canción. A pesar de ello, la leyenda persistió durante años, alimentada por la paranoia y el desconocimiento técnico. Muchos ingenieros de sonido y músicos profesionales desmintieron la teoría, explicando que cualquier frase puede parecer inteligible si uno quiere escuchar algo específico cuando se invierte el audio. Más allá de las polémicas, Another One Bites the Dust ha sido abrazada por individuos que la interpretan desde un plano emocional y personal. Hay quienes ven en la canción una historia sobre rupturas sentimentales. El personaje principal, derrotado, no necesariamente ha recibido una bala literal, sino que ha sido abandonado, traicionado, dejado atrás. En contextos de duelo, muchos oyentes han utilizado la canción como forma de canalizar su dolor. El ritmo puede ser bailable, pero las letras evocan pérdida, caída y una suerte de resignación ante el destino. La canción, como muchas otras de Queen, funciona en múltiples niveles: lo físico, lo emocional, lo metafórico. Otra interpretación que se ha vuelto común, especialmente en eventos deportivos, es la idea de Another One Bites the Dust como celebración de la derrota del oponente. La canción es frecuentemente usada en partidos de fútbol americano, boxeo y otras competencias para marcar la victoria de un equipo o un atleta sobre su adversario. En ese contexto, la letra deja de ser trágica y pasa a ser triunfal. Cada otro que muerde el polvo es una víctima más de la imparable racha del ganador. En este uso, el mensaje es agresivo, incluso burlón,
pero completamente alejado de las connotaciones sombrías del duelo o la violencia urbana. La interpretación también está ligada a cómo Freddie Mercury interpretaba la canción en vivo. Su presencia escénica, su teatralidad y su ambigüedad sexual sumaban otra capa de significado. Algunos críticos han sugerido que el Biting the Dust también puede interpretarse como una referencia velada a prácticas sexuales o a la vida nocturna gay de los años 80. Aunque esto no está confirmado por ningún miembro de la banda, es coherente con la estética ambigua y provocadora de Queen. Freddie Mercury, como ícono queer, solía jugar con el doble sentido y con las interpretaciones polisémicas de sus canciones. Si bien esta letra fue escrita por Deacon, Mercury la volvió suya con cada actuación, cargándola de erotismo, ironía o desafío, según el momento. En última instancia, Another One Bites the Dust es una canción camaleónica. Su capacidad de adaptarse a distintas emociones, contextos y generaciones es lo que la ha convertido en un clásico atemporal. Ha sido símbolo de poder, objeto de teorías conspirativas, himno de la resistencia, banda sonora de derrotas deportivas y, en ocasiones, acompañante del dolor personal. Su riqueza no está tanto en la complejidad literal de su letra, sino en la capacidad de provocar algo diferente en cada persona que la escucha. Y como toda gran obra de arte, ha logrado lo más difícil: seguir generando conversación, emoción y debate más de 40 años después de su lanzamiento. Capítulo 5. La influencia eterna. La originalidad y el talento de Queen siguen resonando en la música contemporánea. Artistas actuales continúan citando a la banda como una de sus principales inspiraciones, y Another One Bites the Dust se erige como un testimonio de su capacidad para conectar profundamente con las emociones humanas. La canción no solo catapultó a Queen al estrellato global, sino que también redefinió las posibilidades del rock al incorporar elementos de otros géneros. Su legado perdura, demostrando que la innovación y la valentía artística pueden trascender generaciones. Queen, en general, nunca respetó las fronteras de género musical, pero con Another One Bites the Dust, esa transgresión fue aún más evidente. Era una banda de rock haciendo funk con alma disco y actitud punk. El resultado fue una canción que rompía moldes, anticipando una tendencia que hoy es moneda corriente: la hibridación. Hoy en día, artistas como Billie Eilish, The Weeknd o Rosalía construyen sus obras a partir de la mezcla deliberada de estilos. La pureza de género ha muerto, y en parte es gracias a pioneros como Queen. Another One Bites the Dust demostró que una banda de rock podía sonar en discotecas, en radios urbanas, en listas de pop y rock por igual. Abrió la puerta a la experimentación comercial, demostrando que lo arriesgado también podía vender millones. Uno de los datos más fascinantes del impacto de Another One Bites the Dust es su conexión con el nacimiento del hip hop comercial. En los primeros años de la década de 1980, DJs y MCs neoyorquinos comenzaban a crear loops con vinilos para improvisar rimas encima. El ritmo y la estructura de la canción la convirtieron en un favorito inmediato para estas sesiones. Grandmaster Flash, uno de los padres del hip hop, declaró que la canción de Queen era una de las más solicitadas en sus sesiones. Incluso hay quienes afirman que sin ese beat, el rap no habría encontrado tan rápidamente un puente hacia el público blanco. El sampleo de rock y funk por parte de los primeros MCs fue fundamental para el crossover cultural del género, y Queen fue parte clave de ese fenómeno. Más adelante, artistas como Wyclef Jean y Jay-Z mencionaron a Queen como influencia directa. La noción de crear tracks basados en líneas de bajo simples pero hipnóticas, acompañadas de letras cargadas de actitud, se convirtió en pilar de la producción urbana. La reverberación de Another One Bites the Dust se percibe aún hoy en bases de trap, drill y reggaetón, géneros donde el ritmo y la repetición crean el ambiente antes que la melodía. Otra forma en que la canción ha influido en la música actual es su papel como referencia estética en cine, televisión y publicidad. Another One Bites the Dust es frecuentemente utilizada en escenas de competencia, acción o eliminación. Su ritmo marcial y su línea de bajo funcionan como metáfora sonora del fracaso o la victoria con igual eficacia. Este tipo de uso ha condicionado a los productores musicales actuales, que buscan emular ese tono Queen para escenas clave. La música contemporánea ha adoptado esa lógica de construcción visual: componer canciones que no solo suenen bien, sino que evoquen imágenes. El éxito de la canción de Queen en sincronización audiovisual ha moldeado cómo se producen canciones pop hoy en día, con un ojo puesto no solo en la radio, sino en TikTok, videojuegos o Netflix. Freddie Mercury, con su puesta en escena electrizante, convirtió Another One Bites the Dust en un acto performático. No era solo la música, era la manera en que la canción se encarnaba en el cuerpo, en los gestos, en la ropa. En pleno auge del videoclip como formato emergente, Queen mostró que el espectáculo no estaba solo en los acordes, sino en la actitud.
Muchos artistas de la actualidad, desde Harry Styles hasta Lady Gaga, han citado a Mercury y Queen como inspiración no solo musical, sino estética. La forma de concebir el escenario, de habitar la canción, de desafiar las normas de género y de representación, tiene una línea directa con lo que Queen hizo en sus años dorados. Y Another One Bites the Dust fue el catalizador que amplificó esa imagen globalmente. Parte del poder de Another One Bites the Dust reside en su atemporalidad. La producción de la canción la hace compatible con los estándares actuales. En un mundo donde la sobreproducción digital puede saturar, el minimalismo efectivo de Queen resuena con frescura. No es raro encontrar remixes actuales, reversiones electrónicas o mashups que incluyen la canción. DJs como David Guetta, Calvin Harris o Diplo han citado a Queen como una banda pionera en pensar en el beat. Incluso artistas de K-pop han incorporado líneas de bajo y estructuras inspiradas en Another One Bites the Dust, reconociendo su valor como arquetipo rítmico universal. Hoy, más de 40 años después de su lanzamiento, Another One Bites the Dust sigue siendo un símbolo de rebeldía, de riesgo, de innovación, una canción que no necesitó gritar para hacerse notar, que no requirió florituras para volverse eterna. Su influencia atraviesa generaciones, estilos y geografías. Queen no solo redefinió el rock, redefinió lo que significaba ser una banda en un mundo en constante cambio. Y esta canción, nacida casi como un experimento funk dentro de un álbum ecléctico, terminó siendo el grito de guerra de una nueva era. Si hoy vivimos en una cultura donde los géneros se cruzan, los límites se difuminan y la música se transforma en identidad, es porque canciones como Another One Bites the Dust se atrevieron a ir más allá de lo establecido. El polvo sigue mordiéndose, y Queen en el eco de cada beat sigue ganando. Ahora que ya conociste esta increíble historia, si quieres aprender más sobre el rock, haz clic aquí.